Hola a todos, soy Pablo Veloso y he hablado en otras ocasiones acerca del tema de las fobias, ¿no? Porque en mi adolescencia, sobre todo, he tenido fobias sociales, fobias así de no querer conectarme con nadie, pero no por ser simplemente antisocial, sino porque, bueno, lo vivía terriblemente. Se me cerraba el pecho, no podía respirar. El solo pensar en, no sé, ir a comprar a la frutería me parecía una locura absoluta porque me paralizaba delante de la gente, se me paralizaba la mandíbula, sentía que iba a destiempo con la gente. ¿Por qué? Porque me observaba mucho, me observaba, me miraba como si fuera con el ojo de Dios a ver si hacía las cosas bien, ¿no? En el fondo esa obsesión, esa fobia tenía como base el control, ¿no? O el hipercontrol. Entonces eso hacía conmigo, o sea, me divertía así, lo cual me mantenía todo el tiempo en un estado de tensión muy grande, me hacía no poder salir casi de mi casa, me hacía hasta poner nervioso de hablar con cualquiera, bueno, horrible, horrible, y sin embargo seguí con mi vida, no me quedé en mi habitación para siempre, sino que, y sin psicólogo ni nadie, simplemente probando todo lo que tenía a la mano, fui abriéndome camino a la fuerza, es decir, fui haciendo las cosas que me daba el mismo terror en persona hacer, hacerlas igual, dar clases, ir en bicicleta hasta los sitios. Entonces fui en todo ese tiempo probando infinidad de medicinas, por así decir, no químicas, sino medicinas en el sentido de sistemas y métodos. Y, y bueno, probé cristales de cuarzo, me dormía con todos los cristales puestos encima para los chakras, me había hecho una pirámide de madera que la ponía arriba de mi cama mientras dormía para que también me armonizara no sé qué. Bueno, hacía técnicas de Carlos Castaneda, y hasta en mi momento más extremo llegué a utilizar una frase que había recibido en una iniciación en Tao, ¿no? Una iniciación que recibí de adolescente. En el Tao me habían dado los 3 secretos, que era una posición de manos, un mudra, una posición con la lengua dentro de la boca y un mantra. 3 cosas que había que usarlas al unísono. O sea, si usabas eso, venía el Buda. Entonces el chino que nos inició en esa técnica, con una ceremonia toda con frutas y no sé qué, y papel de arroz, que se te quemaba tu nombre en papel de arroz para que vayas directamente al cielo cuando mueras, nos decía que, por ejemplo, había habido un incendio en no sé dónde y una persona invocó los 3 tesoros y vino el Buda y lo salvó del incendio. Entonces yo dije, bueno, esto no hay que usarlo, hay que tenerlo ahí como el recurso extremo. Bueno, en un momento donde yo ya dije, chao, ya no hay nada que hacer, no doy pie con bola, esto no se soluciona, voy a seguir el resto de mi vida así, no podía vincularme con nadie, no podía, todo era una pesadilla. Entonces dije, voy a usar los 3 tesoros, los 3 secretos. Bueno, resultado ninguno, no pasó nada en absoluto. Bueno, o quizás sí, esto, no sé, pero en el momento por lo menos no pasó nada espectacular, no ocurrió nada, no bajó, no se abrió el cielo y bajó un Buda en una nube, no pasó nada en absoluto, seguí con el mismo sufrimiento por años. Y ahí me fui dando cuenta que estos recursos, estas plumitas como Dumbo, que tenía una plumita con la cual volaba, y que un día que se olvidó la plumita y no quería volar, el ratoncito le dice, mira, volá porque la pluma no es lo que te hace volar, en realidad sos vos. Yo te engañé con lo de la pluma porque para que confíes en vos. Y ahí voló por primera vez Dumbo. Entonces, bueno, a mí me pasó una cosa similar. Yo tuve muchas plumitas, pero claro, lógico, si estaba en problemas y no tenía solución alguna, ¿qué hacer? Yo veía a toda la gente que vivía vidas normales, ¿no? que se divertía, que se reía, que iba a la playa, que hacía esto y lo otro, y yo no. Entonces, ¿yo cuándo viví de esa manera como la gente, por así decir? Bueno, básicamente cuando fui al secundario. ¿Y por qué? ¿No? Esto lo miro en retrospectiva y ahí lo voy entendiendo. ¿Por qué? Porque cuando fui al secundario yo hacía, como dice don Juan de Castaneda, lo que la gente hace. Es decir,
Iba con mis amigos a la playa, escuchábamos música rock, o sea, heavy metal, que todavía me gusta, aunque no lo escucho diariamente porque me vuelve loco, me taladra el cerebro, pero me gusta tocarlo. Nos divertíamos haciendo cosas simples, las chicas, ¿no? Todas estas cosas habituales. Ir a un concierto de bandas y comprarnos la camiseta de la banda musical tal, ¿no? Tocar un instrumento. Ahí fue el periodo donde esa conducta controladora estaba tranquila, no me fastidiaba. ¿Por qué? Porque vivía más entregado al momento, vivía en una suerte de permiso. Puedo hacer lo que sea, porque soy un heavy metal, puedo hacer lo que sea, ¿no? De hecho está bien que haga lo que sea. Pero cuando terminé el secundario, me volqué a todas estas prácticas espirituales. Porque claro, yo venía leyendo Castaneda y sobre todo también, no, digo sobre todo en cuanto a la influencia, pero no que leía más Krishnamurti, porque Krishnamurti es más rígido. Entonces, cuando terminé el secundario dije, bueno, lo mejor será dedicarse a estas cosas porque me parecen más serias que lo que estaba haciendo, ¿no? Y me puse y fui al templo de Yogananda, me hice asiduo, meditación todo el día, trabajaba dentro de mi casa tejiendo, entonces me dedicaba a meditar y leer libros solo de Yogananda, me aparté de todos los amigos y todo. Claro, ¿qué logré? Logré un nivel de obsesión, ¿no? Mortal, porque claro, me volví un controlador, un tipo que controlaba todo para tenerlo todo dominado. ¿Y qué problema me trajo eso? Bueno, el que estoy contando, un sufrimiento infinito, me daba angustia todos los días de mi vida, me daba opresión en el pecho, se me endurecía la mandíbula de tensión, endurecer en el sentido de que quería hablar y sentía como que la tenía paralizada, me sentía como que todo lo hacía mal en el sentido de que quería hablar con alguien y notaba que mis palabras iban como a destiempo, pero era porque me las estaba observando yo. O sea, no podía fluir, básicamente era eso. Todo el mundo fluye, se relaja, no piensa mucho en lo que hace o dice, y yo sí. ¿Por qué? Bueno, porque todas estas técnicas de meditación, cuando son enfocadas excesivamente, como hice yo, bueno, se convierten en una especie de autotortura. ¿Cómo cambió eso? Bueno, como digo, durante muchos años siguió. Cambió con mi transformación en cuanto a mi visión de la espiritualidad. Yo en esa época pensaba que la espiritualidad era algo súper rígido, súper estricto, que tenía que cumplir, que tenía que hacer. Bueno, a partir de ese momento dejé de ser un, como dicen aquí, un tocacojones con el tema y me relajé. En lugar de decir, no, la meditación diaria tiene que hacerse porque si no, los chakras, no, ya está. La iluminación hay que alcanzarla, da igual. Y empecé a darme cuenta de que no quería vivir así y que quizá me había equivocado de meta. La meta no era llegar, la meta no era la perfección, porque yo quería iluminarme y quería alcanzar el estado de un Buda o de un ser puro. Me di cuenta que la cosa quizá no era eso. Una cosa era simplemente vivir una vida plena, ser feliz, disfrutar de la existencia. Y poco a poco fue variando mi punto de vista de la espiritualidad y fui dejando atrás eso justamente. Después me ayudó mucho también el formar una familia con mi esposa y mi hijo Benjamín, que eso implicaba cosas diarias que yo antes era todo puro, todo ordenado, todo lo que tenía que ser, y luego empecé a darme cuenta que no, que había otros factores que me desarmaban ese equilibrio y me fui relajando. Esto no ocurrió de un día para el otro, me llevó años de proceso gradual. Bueno, ¿qué pasa hoy? Bueno, hoy soy un tipo que ha dejado atrás muchísima de esa estructura. Todavía tengo un resabio, obviamente, porque se ve en mi manera de ser. Yo soy muy así como puesto a las cosas, ¿no? No sé, creo los videos, hago los programas, estudio mucho y sigo siendo bastante como antisocial y esas cosas, pero ya no de esa manera, ya no tengo un propósito de llegar a, de convertirme en, de alcanzar una perfección. Ahora la cosa la tomo de otra manera, me relajo, no busco llegar a ninguna parte
y eso me ha quitado un peso de encima colosal. Ahora vivo realmente bien, sin problema. Me levanto cada día y no estoy pensando en, ay, debo poner la cara de cómo voy a hacer para... No, en absoluto. Puedo interaccionar con la gente, puedo hacer cosas, ningún problema. Así que lo comento todo esto para todas aquellas personas que padecen algún problema con el control, tan común en nuestros días, con las fobias, con las obsesiones, ¿no? Y se ven paralizados, sobre todo gente que está en estos temas espirituales, que entran dentro de esta tóxica dinámica de autoexigencia, de que hay que meditar y que hay que llegar y que... fuera todo eso. Me gustó, y cierro con esto, algo que decía Heinrich Zimmer, un orientalista alemán. Tiene un capítulo de su libro Filosofías de la India que se titula, habla sobre el Tantra ese capítulo, y se titula ¿Quién quiere el Nirvana? Porque el Tantra dice eso, ¿a quién le importa el Nirvana? ¿Qué me interesa a mí el Nirvana? Yo no quiero el Nirvana, yo quiero simplemente ser feliz, para pensarlo.